gracias. Primero, gracias por la invitación a los organizadores de este espacio. La verdad que muy contento de estar acá desde Argentina, desde Rosario, Argentina, y poder participar con el conjunto de colegas que han ido trabajando diferentes temáticas en estos días de encuentro. Sobre todo, agradecer al profesor Jimmy Rojas Quirós, que nos une un campo de trabajo, aparte de una relación muy respetuosa y afectiva, un campo de trabajo que es este campo de las neurociencias. Yo diría en el deporte más que aplicada, porque a veces aplicada queda como, la dejamos un poco lejos, como algo que viene de afuera y mira de afuera esta cuestión de la motricidad, el deporte, que tanto nos gusta e interesa y nos apasiona. Me gusta decir más la neurociencia en el deporte, que sería lo mismo pero pensado desde adentro, ¿no? Que es un poco hacia dónde vamos. Bueno, espero que esté sonando todo bien. Vamos a compartir la diapositiva de la exposición. Bien. Arrancamos con una pregunta. Esta idea de si podemos pensar a este campo amplio, transversal, en plural. Fíjense que yo suelo ponerlo con la S final porque me gusta mucho más así, concepto de neurociencia más que de neurociencia en singular. Me gusta que este campo sea así, lo vengo transitando primero de la educación física y el entrenamiento. Me vinculo más con las cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento de deportes colectivos, en especial el fútbol, pero como soy profe universitario, aquí en la licenciatura de la Universidad de Gran Rosario, también me interesa mucho lo que tiene que ver con los deportes individuales, inclusive en todo lo que es aprendizaje motor y control motor. Y uno de los ejes también que me gusta estudiar, ahora lo voy a hacer en plural también porque formo parte de un grupo de trabajo y de estudio, que ahora les voy a contar para contextualizar un poquito desde dónde hablo, el estudio de la readaptación de lesiones musculoesqueléticas, más que deportivas, todo lo que tiene que ver con esta implicancia de la neurobiología, los cambios neuroplásticos que suceden durante el proceso de una lesión y cómo podemos mejorar nuestros procesos de readaptación para que esa persona, sea un deportista o no, vuelva a su lugar, a su medio común, que sería el deporte o la vida cotidiana, de una manera más efectiva, más preparada, con mayores capacidades de adaptación. Y este campo de las neurociencias nos dan mucho que pensar por ese lado. No son la panacea ni el oráculo de nada. Inclusive la pregunta del título dice: ¿las neurociencias mejorar? Las neurociencias por sí solas no van a mejorar nada, van a ser los entrenadores, los readaptadores, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, todos los que trabajamos en el ámbito de la ciencia del deporte, los que en base a este tipo de conocimiento transversal y amplio van a poder hacer algo con eso en su práctica diaria. Y por abajo del título dice planificación con sentido, que es esta idea de darle una valoración central a que todos los que trabajamos en ciencia del deporte tenemos esta posibilidad que es la planificación, que es este puente y este vínculo entre la teoría y la práctica. Para nosotros, el planificar, el anticipar de alguna manera lo que vamos a hacer y hacerlo de manera efectiva, por eso de esta idea de pensar tanto en educación física, en entrenamiento deportivo, en actividad física para la salud, esta idea de que tenemos que ser sobre todo grandes planificadores de ejercitaciones, tareas y sesiones de entrenamiento a corto, mediano y largo plazo. Sobre ese aspecto vamos a trabajar bastante. Yo les voy a contar simplemente lo que venimos estudiando hace un tiempo largo. Les decía que soy parte de un grupo de trabajo e investigación que se llama Evolucionar, como bien dijo el colega, evolución.ar, jugamos un poquito con esa palabra, que trata de estudiar las neurociencias mirando el fenómeno del movimiento, estudiando el fenómeno de movimiento como objeto de estudio de manera transdisciplinar, que es un ejercicio que dentro del grupo y siempre que nos toca dar capacitaciones nos gusta contar del principio. Transdisciplinarmente es exceder el marco de una disciplina en particular, exceder el marco de la multidisciplina, cuando diferentes profesionales estudian un fenómeno en común, inclusive un poco más allá de la interdisciplina, que esto se escucha mucho, ¿no? Trabajo interdisciplinario. Esto sería un poco más. Dentro de nuestro grupo de trabajo conviven fisioterapeutas, kinesiólogos, profesores de educación física, psicólogos,
gente de la medicina, y en este último tiempo también intentamos pensar con otros profesionales, como los profesionales de la comunicación o los profesionales de la inteligencia artificial, para hacer todo un marco común que nos permita generar buenas estrategias de trabajo, de manera transdisciplinar. Siempre ponemos en juego para que se entienda por dónde vamos. Nos parece que esto es un avance en cualquiera de las ciencias del movimiento, y lo proponemos e invitamos a que todos conozcamos qué es esto de la transdisciplina y cómo eso nos permite ver un fenómeno en particular, el de un sujeto en movimiento, con mayor riqueza y un conjunto mayor de oportunidades para el trabajo práctico. Ese es nuestro grupo, desde ahí voy a hablar, y nos encargamos básicamente de esto: investigar, estudiar y dar formaciones con respecto a lo que serían las neurociencias aplicadas al deporte y a la rehabilitación de lesiones físicas o musculoesqueléticas. Bien, cuando pensamos este fenómeno, que compartimos el interés ahí con el amigo Jimmy desde hace un tiempo y intercambiamos todo el tiempo preguntas y respuestas, decimos que dentro de la ciencia del movimiento, los profesionales que trabajamos dentro de ella, que somos muy variados, por suerte, no hay solamente entrenadores, profes o especialistas en educación física o en entrenamiento, sino que hay muchos. Conocer sobre la dinámica neurobiológica nos daría una posibilidad más, un algo más que enriquezca nuestra práctica. Los técnicos, los entrenadores en general, porque van a tener un conocimiento de cómo sucede, por ejemplo, o cómo la investigación y la evidencia hoy nos cuenta que suceden los procesos de toma de decisión, que son ese disparo, ese gatillar, ese motivar de la acción en sí. Nosotros lo recortamos y lo estudiamos dentro del campo del deporte, y de cada deporte en particular, pero es lo que sucede con todos nosotros en la vida cotidiana. ¿Por qué nos paramos a abrir una puerta? ¿Por qué vamos a algún lugar? Siempre eso tiene una decisión implícita detrás, y hay mucha investigación sobre eso, y algo de eso vamos a hablar. Entonces decimos, los entrenadores se verían beneficiados con el conocimiento sobre estas cuestiones. Lo que es la preparación física, el trabajo sobre las capacidades condicionales, la resistencia, la fuerza, la velocidad. Bueno, entender sobre cómo la neurobiología entabla una relación con observar ese sujeto en movimiento, también le podría beneficiar a esa rama de la ciencia del movimiento que son este tipo de profesionales. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto: ¿cómo hago para que el trabajo de fuerza que hago en un gimnasio y toda esa ganancia que el trabajo del levantamiento de pesos propone, se transfiere a una situación, a un gesto deportivo determinado? Podemos entender cuáles son los cambios neurobiológicos que están sucediendo desde este campo de las neurociencias en ese trabajo de fuerza, en un lugar en específico como es el gimnasio, y cómo eso puede ser transferido, si aplicamos fórmulas inteligentes, a la posibilidad de desplegar esa fuerza a nivel efectivo en la competencia. O podríamos decir, esa ganancia de fuerza de esa persona que va a trabajar con nosotros en deporte salud, que también trabaja su fuerza, y después se va a encontrar con un contexto cambiante como es su vida cotidiana: subir a un colectivo, a un auto, a un carro, una escalera, las motricidades que demanda su trabajo. Es muy interesante pensar desde acá cómo hacemos. Los fisioterapeutas, la gente de la medicina o de la kinesiología, evidentemente también, porque tienen que rehabilitar a alguien de una lesión que también se va a incorporar a un medio deportivo o un medio cotidiano, donde la demanda de las acciones no son como las controladas dentro del proceso de rehabilitación. Y por último, otro de los profesionales que trabajan en la ciencia del movimiento hoy, por suerte, nosotros empujamos a que todos los psicólogos del deporte se integren cada vez más, no solo en pensar la psicología del deporte como algo abstracto, como el estudio de la mente del deportista, sino como sujetos de movimiento, empezar a ver al deportista desde ahí, como el psicólogo, con alguna comprensión de la neurobiología, puede hacer su trabajo mucho más dinámico, mucho más efectivo. Entonces, esta propuesta de la neurociencia siempre nos llamó la atención por esta idea, ¿no? No son la panacea de nada, pero sí nos pueden dar otros argumentos. Conocer las mecánicas de cómo se modifica la estructura del sistema nervioso cuando aprendemos, conocer las mecánicas de por qué un entorno determinado solicita una acción o no. Todas estas cuestiones
son bastante interesantes. Nosotros siempre hacemos este planteíto con este esquemita de los círculos, porque nos interesa mucho pensarlo con ustedes en este caso. Si nosotros decimos, la experiencia motriz tiene diferentes dimensiones. Puede haber una dimensión cognitiva, la motricidad, un sujeto en movimiento está conociendo, cognitivo tiene que ver con esto, con el conocimiento de un entorno determinado. Puede ser un campo de juego, puede ser una pista de atletismo, puede ser una pileta, o como venimos diciendo, puede ser la calle en la que nos movemos todos los días. Hay un proceso de conocimiento y de adaptación de mis posibilidades a ese entorno cambiante. Hay una dimensión de lo emocional. Evidentemente hay una dimensión de lo emocional siempre que alguien se pone en juego. Lo humano tiene una dimensión emocional que podemos estudiar y analizar. Y por supuesto, en cualquier acto de movimiento hay una dimensión sensomotora, una sensomotricidad, la capacidad de captar con nuestros aparatos sensoperceptivos las condiciones del ambiente y operar con una acción sobre ese medio. Ahora, la mirada tradicional que vemos más en el borde de la pantalla nos va a plantear que esto debe ser estudiado separado y que en algún momento esto va a encontrar un correlato de unión y se va a integrar en la posibilidad motora de ese deportista o ese sujeto. O puede ser estudiado de manera integrada, como el segundo de los esquemas, en donde evidentemente esto tiene un enlace bastante más marcado que lo que proponía la visión convencional, multidisciplinar, fragmentaria del análisis, o esta última, transdisciplinar, que nosotros proponemos, en donde la cognición, la emoción y los sensos perceptivos es todo parte de una unidad. Y la idea de estudiar la experiencia motriz de una persona desde esta perspectiva nos da esta idea de poder captar ese todo que genera un movimiento, o ese movimiento que se manifiesta como un todo, en la interacción de un conjunto de partes. Podemos pensar el cuerpo humano como un conjunto de partes, que tiene un sistema endocrino, un sistema nervioso, un sistema circulatorio, entre otros, músculo esquelético, y para activar una acción, sea la acción que sea, necesita de una coordinación y una integración. O sea que cuando nosotros lo entrenamos por separado, o lo vemos por separado, lo estudiamos por separado, lo que estamos haciendo es producir un dispositivo artificial de conocimiento de ese sujeto en movimiento. Porque lo que nos dice la biología, por ejemplo, la neurobiología, es que todo esto está bastante más integrado que como lo pensamos tradicionalmente. Por eso esta frase nos trae este autor, Oscar Cano, español. La idea es entender el movimiento separando lo menos posible. Sí podemos poner la lupa sobre lo emocional, sí podemos poner la lupa sobre lo motor o lo sensoperceptivo o lo cognitivo, pero siempre entendiendo que es parte de un todo que es mucho más rico entenderlo de esa manera. Entonces decimos, la experiencia modifica la estructura. Cuando un deportista entrena con nosotros, está en nuestra clase de educación física, tiene una posibilidad potencial de modificar la estructura nerviosa, y después vamos a decir de todo ese cuerpo en movimiento, pero en este caso estamos poniendo en foco sobre la estructura del sistema nervioso y del cerebro en particular desde nuestra área, y decimos que la experiencia vivida es potencialmente reconfiguradora de esas redes neurales que se van a conectar para hacer un poco de sostén neurobiológico de los aprendizajes. Ahora, no cualquier experiencia, la experiencia que tiene sentido, que se vuelve importante, que es significativa para ese sujeto en movimiento. Y ahí nos plantea, a todos los que trabajamos en esta área, cómo generamos experiencias significativas. Porque de hecho nosotros tenemos un objetivo, transmitir una idea de juego, mejorar un gesto motor. Entonces, ¿cómo podemos hacer de eso, de esa práctica, una experiencia significativa? Porque va a ser la que en realidad reconfigure a largo plazo esas redes neurales. Y otra cuestión interesante que dice ahí en la formulita que estamos proponiendo, es que si la experiencia significativa modifica la estructura, evidentemente cualquier modificación de la estructura modifica la funcionalidad, modifica las posibilidades de acción, el comportamiento de ese sujeto en movimiento. Y decimos por último, que el estudio de la biología es el entendimiento de lo vivo. Estudiar cómo las neuronas se conectan, cómo ciertas estructuras de la corteza cerebral interactúan con otras subestructuras subcorticales, con el cerebelo, con la médula, con la punta del dedo gordo del pie, es entender una lógica de lo viviente. Eso quiere decir biología. Entender la lógica de lo viviente, y cuando nosotros nos podemos estudiar, empezamos a entender un montón de posibilidades que nos da, por ejemplo,
una planificación que sea pensada desde esta lógica de lo viviente. Y cuando decimos lógica de lo viviente, nos quedamos solamente en ese análisis micro de lo celular. Tal vez se lo vincula básicamente con este estudio de la biología. Hablamos de una biología mucho más amplia. Conocer a nivel local lo que pasa en el cerebro, con el sistema nervioso, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus potencialidades, cuáles sus limitaciones. El sistema nervioso tiene límites, no es un potencial sin límites, ¿no? Entonces, entender eso a nivel micro, integrándolo a nivel macro, nos puede dar una perspectiva diferente para todo este espectro del aprendizaje motor. Y acá empiezo con algunas de las sugerencias. Fíjense cómo se llama el título de este libro. A cada cual su cerebro, Arsemet y Magistretti. Recomendable si alguno quiere introducirse en esta lectura. Porque las neurociencias no son algo aliado, sino que hoy están dialogando con un montón de campos de las ciencias en general para entender ese fenómeno de la motricidad humana, al cual queremos planificar de manera efectiva, sea deporte o no. Pero este título es muy sugerente cuando nos dice a cada cual su cerebro. ¿Por qué? Porque cada persona, en base a su historia, ahí están los dos autores de este libro, van a tener una configuración diferente de esa estructura neural y podríamos decir de ese cuerpo en general, para no quedarnos cortos. Entonces, cada deportista de diferentes deportes va a tener una historia, una potencialidad motora que va a estar reflejada en esa estructura neural. Su experiencia, su convivencia con diferentes formas de entrenamiento van a determinar cierto tipo de potencialidades que de alguna manera están ahí configuradas en la potencialidad de esas redes. Pero no solamente a nivel deportivo en diferentes deportes, sino en la propia vida de ese deportista. Las diferentes historias vividas durante el proceso de entrenamiento o aprendizaje motor van a dar diferentes configuraciones neurales y van a determinar diferentes posibilidades de comportamiento. También desde acá esta idea de a cada cual su cerebro, y diríamos a cada edad su cerebro. También interesante para pensar de ahí. Entonces decíamos que hoy, desde esta perspectiva, podemos decir que las neurociencias más tradicionales dialogan con un montón de campos para estudiar el fenómeno del movimiento humano. El primer campo es de donde surgen. Las neurociencias cognitivas, de ahí sale su nombre, integraban un campo más amplio que es el campo de las ciencias cognitivas, un conjunto de ciencias que se integraban bajo esta idea de lo cognitivo, estudiar cómo se produce, se procesa y se articula el conocimiento de un fenómeno, en el cual fue su punto de partida, allá por mediados del siglo XX, en esta contextualización y conceptualización del nombre de neurociencia. La primera neurociencia fue neurociencia cognitiva. Una ciencia cognitiva muy relacionada con lo que es el procesamiento de información, la teoría del procesamiento de información, o lo que se llama metáfora computacional, el cerebro humano como un gran computador que hace cálculos y cómputos y que determina un output que sería la acción humana. Primer campo de desarrollo donde nosotros encontramos este concepto de neurociencia cognitiva. Vamos al segundo, que surgió hace unos 20 años atrás, que es el complementar estos estudios de la neurobiología con lo que son hoy las teorías de los sistemas dinámicos complejos y dentro del mismo paradigma, de manera transdisciplinar, la psicología ecológica. Tenemos nombres por ahí para los que tengan un poco de lectura de esto o de escucha, le va a ser un poco más sencillo, pero le vamos contando que hoy la neurociencia dialoga buscando soluciones, formas de planificación, formas de diseño de tarea y ejercicio, con estos campos como la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que es un campo que viene de la matemática y la física, pero que se integra muy bien con sus conceptos fundamentales, con estas ideas de cómo el cerebro y el sistema nervioso dinamiza sus mecanismos. Segundo campo de diálogo, y el último, que hoy para mí es el más atractivo, que es este diálogo entre las neurociencias y el campo del enactivismo. Una estructuración teórica y práctica que surge a finales de este camino que tienen las ciencias cognitivas, pues se llama postcognitivista, que proponen que la cognición, fíjense qué interesante para nosotros que trabajamos con el movimiento,
no se resume ni se limita a lo que pasa en el cerebro, sino que la cognición es algo extendido. Piensen en el deporte, piensen en el palo de hockey, piensen en la pelota, piensen en una cognición que yo genero con mis compañeros y con mis rivales, con las condiciones del entorno. Entonces salimos del claustro del cráneo como computador central a una idea de una cognición mucho más amplia, en donde debemos encontrar un fluir necesario dentro del entrenamiento para que eso se manifieste luego en la situación del deporte particular. Estos son los diálogos que están sucediendo hoy y que yo tenía ganas de contarlo porque básicamente lo que nos hace es abrir el campo de posibilidades para todos los que estamos acá. Entonces decíamos, ¿qué pasa con ese sujeto que está percibiendo? Si estudiamos y nos metemos un poquito en este campo de la toma de decisión. Bueno, evidentemente está percibiendo visualmente. Acá tenemos un problema, porque generalmente cuando se analiza cómo la acción sucede y este fenómeno de la toma de decisión que tanto nos interesa, se vincula demasiado a este captar la información con lo visual, y en realidad es mucho más amplio la percepción humana. Lo que sí sabemos de la percepción humana, los deportistas dentro de este concepto del humano, es que es imposible percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que percibimos son puntos, claves contextuales, fragmentos de información, y en base a eso tenemos que actuar. Es imposible percibir todo lo que pasa. A nosotros que estamos sentados con la computadora ahora, y en un entorno dinámico como el deporte, mucho menos. Entonces lo que está interesante es pensar que no solo la percepción tiene que ver con lo visual, aunque lo visual es una de las capacidades que tenemos más desarrolladas para entender lo que nos rodea, junto con la manipulación de las manos. Evolutivamente, en nuestro desarrollo en el planeta, hemos encontrado dos formas de entender lo que nos pasa alrededor. Uno es este procesamiento visual, que tenemos muy desarrollado los humanos, y la otra es la manipulación de objetos. Pero no es lo único. Tenemos toda una faceta de la propiocepción, interocepción, toda una posibilidad más amplia de entender la percepción. Entonces lo que dijimos hasta ahora es, no nos quedemos con esta idea de lo visual, ni mucho menos con la idea de que todo lo que tiene que ver con la percepción sucede dentro de ese cráneo con ese cerebro. Esto es mucho más amplio, mucho más interesante verlo más amplio, porque hay todo un cuerpo percibiendo, todo un cuerpo captando lo que sucede, todo un cuerpo que tenemos que educar y entrenar para que se ponga en marcha de manera efectiva en el entorno que va a ser demandada esa motricidad. O podemos ir un punto más allá con esta teoría nativa y decir que hay una cognición mucho más amplia, que es la que genero con todo ese entorno. Yo genero la cognición, el entendimiento, la comprensión, el conocimiento con todo eso que me rodea. A mí me parece que esto es mucho más interesante, sin abandonar el estudio del cerebro en particular, porque esto es clave, pero no es lo único. No es condición de escenario necesaria, es condición necesaria, pero no es condición total de la comprensión de lo que sucede en ese sujeto en movimiento. Entonces, 3 ejes interesantes para pensar estas cuestiones: el de la toma de decisión, el de entender lo que la neurociencia nos cuenta hoy sobre lo que sucede en estos cambios neuroplásticos del sistema nervioso, y por último, llevarlo a una cuestión práctica que nosotros llamamos planificación con sentido. Toma de decisión, cuál es el gatillo de esa acción, qué gatilla que un jugador haga una cosa y no en otro momento, las modificaciones neuroestructurales de ese cuerpo completo y la planificación. Esta es la llave de todo. Nosotros entendemos que si tenemos un conocimiento bastante más acabado, que hoy hay mucha información, mucha evidencia científica sobre esto, por suerte, y podemos estudiarla desde esta mirada, como vimos, neurocognitiva, teoría sistémica ecológica, en activismo, y nos podemos aprovechar de eso. Esta es la llave. Como yo entienda que ese sujeto toma decisiones, va a ser mi forma de educarlo a ese sujeto. Va a ser mi forma metodológica de aprendizaje motor. Va a ser mi forma de entrenamiento. ¿En qué áreas del deporte? En todas. Tanto para el deporte salud, porque ahí también operamos con formas y metodologías de trabajo, como para el deporte de alto rendimiento. Las dos áreas se van a ver beneficiadas si nosotros podemos masticar un poco más desde adentro, los entrenadores tomando el conocimiento de la neurociencia. No un especialista viniendo a contarle qué tienen que hacer.
nosotros como entrenadores, profes, todo lo que estamos adentro del trabajo diario, con conocimiento sobre neurociencias, y en el deporte recreativo también. ¿Por qué no mejorar nuestra forma de entrenamiento y aprendizaje motor con este conocimiento que hoy tenemos bastante más cerca? El tema es que tenemos que saber cómo masticar todo eso, cómo comprenderlo, cómo decodificarlo. Vamos por el primer lado, la toma de decisión. ¿Qué sabemos hoy con respecto a esto? ¿Qué nos dice la ciencia en este gatillar o motivación o motor de una acción? Primero que tenemos que entender a la toma de decisión siempre en contexto. A mí me gusta mucho esta frase del investigador europeo Danko Nicolí, que dice: el cerebro es una máquina de contexto, una máquina dinámica, abierta, no como una máquina tradicional, pero es una máquina de contexto. Ese sujeto, si no tiene un algo a qué referirse, un algo que rodea y da sentido a lo que está viendo, está percibiendo, le falta algo. Siempre hay una situación de una acción que está determinada por todo lo que lo rodea. Salimos de esta idea tan mecanicista y conductista tradicional de que un estímulo desata una acción, desata una respuesta. Concebir de ahí el proceso de aprendizaje motor es concebir una visión reduccionista de esta cuestión. Porque lo que estamos diciendo es, no solamente hay un estímulo en una escena deportiva, sino que hay muchos estímulos y esto genera un contexto que le da sentido a ese estímulo. ¿Sí? Después vamos de nuevo sobre lo que va a generar ese estímulo cuando se lo ve situacionalmente. Acá introduzco algo muy importante. El trabajo sobre la acción situada. Podemos decir trabajo sobre lo contextualizado, porque necesitamos contexto para entrenar esa acción. Por eso, estos trabajos de fuerza necesitan de un contexto, si lo hago en un gimnasio, para ser transferido y manifestado toda esa fuerza ganada, por ejemplo, en una pileta, en un campo de juego, arriba de una bicicleta, porque ahí está el contexto donde tiene que aplicarse esa fuerza. Entonces, algunos de los análisis que se hacen hoy sobre toma de decisión, lo vamos a recorrer cortito, pero es un montón de preguntas. Por ejemplo, en esa que a lo mejor, espero que no se le esté cortando, el videito corto que está ahí dice, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina una toma de decisión en este tipo de juego? Porque yo tengo que entrenar la toma de decisión, por ejemplo. Dijimos que eso es clave. Bueno, ¿dónde empieza y dónde termina? Esa es una pregunta importante. Otra pregunta es, ¿esa toma de decisión fue consciente? ¿Razonada? ¿Pensada? ¿O fue algo que sucedió? Algo que podríamos denominar implícito, subconsciente. ¿Cómo actúa eso? ¿Cuál es la explicación para todo eso? Cuando nos preguntamos todas estas cuestiones, también nos podemos preguntar, bueno, este es un juego colectivo. ¿Qué depende de la toma de decisión en un juego colectivo? Porque la toma de decisión es algo que evidentemente tiene que ver con lo individual, pero inmerso en un conjunto colectivo, en una dinámica cambiante. Otra pregunta sería, ¿cómo entreno la toma de decisión si no es a nivel contextual, si no es con un ejercicio parecido a lo que va a suceder en el proceso competitivo? Todas preguntas que disparan dos respuestas, sobre todo para este tipo de toma de decisión rápida. Una respuesta, que ahí jugamos un poco con la metáfora de los anteojos, es ver desde un paradigma es mirar diferente a otro. Una respuesta más tradicional, que las neurociencias nos dicen, bueno, en este caso hago referencia al estudio que está abajo, que utiliza esta secuencia, que se pregunta, por ejemplo, ¿cuándo Messi toma la decisión? ¿La toma en la secuencia 1? ¿En la secuencia 2? Habría que pensar todo eso. La neurociencia cognitiva van a decir, hay un procesador central, que es el que aprende, el que se modifica, que es ese cerebro humano, jerarquizado, puesto en el centro de la escena, al cual debemos estudiar, que realiza un montón de cálculos, analiza parámetros, hace un montón de operaciones mentales, podemos llamarla así, o operaciones computacionales, que le permite, en una toma de decisión muy rápida, que le propone este tipo de dinámica de este deporte, por ejemplo, podríamos llevarlo a otros deportes, le permite tomar una decisión ultra rápida en base a cálculos, en el cual siempre hay un computar en el medio. Esa sería una de las explicaciones. Otra explicación que se daría de este terreno de las neurociencias cognitivas es el jugador se hace tan hábil en resolver esas situaciones que
opera tan rápido que anticipa la cuestión. Del otro lado, este otro paradigma va a decir, no, esto es muy complejo, para resumirlo, a que alguien va a su memoria a largo plazo, elige un algo que sería tal vez una imagen de lo entrenado y lo pone en juego. Y van a decir, esto no hay tiempo para que suceda así, entonces debemos analizar la toma de decisión de otro espectro, de otra mirada. De un lado van a decir hay un proceso en la toma de decisión de percepción, de planificación o elección de un plan motor en esa memoria a largo plazo y una acción, lo que se llama percepción indirecta, y del otro lado van a decir no, estas cuestiones tienen que ser entendidas como un proceso directo, integrado, de codeterminación entre lo perceptivo y lo motor. Percibo de una manera y me muevo de una manera, me muevo y percibo de otra manera. Concepto de percepción directa. Fíjense las dos dinámicas que tenemos para pensar esto que dijimos es tan importante en cualquier aspecto del trabajo sobre la motricidad. Vamos a la idea de aprendizaje. Ustedes después irán sacando sus conclusiones y se irán parando de un lado o del otro de la biblioteca. Estaría bueno escucharlo al final, porque siempre me interesa mucho esto. ¿Qué sucede durante el aprendizaje motor? Bueno, hay una reconfiguración de estas redes. Las neuronas se empiezan a conectar produciendo sinapsis, generan redes neurales, esto que decíamos que la experiencia modifica la estructura, y en base a ese proceso de neuroplasticidad se generan posibilidades de acción para el futuro. Se generan redes neurales que están ahí latentes, no están guardaditas en un lugar, ni articuladas en tiempo presente todo el tiempo, sino que si el entorno las solicita, se van a activar para producir una acción determinada o una gama de posibilidades de acción. Neurobiología. Ahora dijimos hoy que no cualquier experiencia modifica la estructura, por lo tanto modifica la función, sino que las experiencias significativas son las importantes. ¿Cómo generamos experiencias significativas en esa clase de educación física, en ese entrenamiento, en ese proceso de adaptación de lesiones? Evidentemente algo de esto hay conexión, como lo dijimos recién, la experiencia genera conexiones que modifican la estructura, modifican, como dijimos, la función. Repetimos un poquito recursivamente lo que dijimos en la placa anterior. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando comparamos atletas de alto rendimiento con gente más terrenal? Lo que vemos es que hay una increíble conexión de neuronas para solicitar una acción, muchas en los dos casos, lo que cambia es la efectividad de esa conexión. ¿Ven los puntitos, las bolitas que se ven ahí en colores, que son más grandes en los atletas de alto rendimiento? ¿Qué genera el deportista de alto rendimiento? Mayor velocidad de conducción, y una de las posibilidades es que se generen estos hubs, o núcleos, o nodos, que lo que hacen es tener una mayor posibilidad de velocidad de conexión cuantitativa y cualitativamente. Se pueden conectar con diferentes estructuras del cerebro y del sistema nervioso y del cuerpo de manera más rápida. Entonces, no es una cuestión tanto de cantidad. No es que el mejor, el que es muy hábil para algo, tiene mayor conexión interna neuronal, sino es la calidad la que se pone en juego en este caso. Estos hubs, estos núcleos que articulan diferentes redes que se van generando durante el entrenamiento y la experiencia motriz, son lo que garantiza, por ejemplo, conectar estructuras neurales de la corteza motora con estructuras neurales de las cortezas o las estructuras subcorticales, como el núcleo gris de la base, tan importante para la dinámica de los procesos de activación rápida del movimiento. Y llegamos al último punto. Bueno, todo muy lindo, ¿cómo planificamos con sentido? Y una de las claves está acá, que la planificación nos permite transmitir esa idea que tenemos, que antes estaba muy relegada a lo verbal, a lo que cuento como entrenador, a lo que indico, y ahora entendemos que el diseño de un ejercicio ya está transfiriendo un montón de información. La planificación crea ese sentido. Segundo punto dice, bueno, algo tiene que tener el diseño de un ejercicio o una tarea de representativo con el contexto, porque dijimos esto de que el contexto es determinante, con el contexto donde se va a solicitar, por ejemplo, en la vida cotidiana, por ejemplo, en la vida competitiva. La ejercitación tiene que mantener un enlace de sentido con eso. Tercer punto, la planificación tiene que garantizar una secuenciación, un eslabonar tareas que también hagan a esa idea que quiero transmitir, a la mejora de un gesto, a la mejora de la carrera, por ejemplo. Entonces, como yo encadene los ejercicios en mi sesión,
en mi semana, en mis medios de trabajo, es determinante, porque es la herramienta para contar eso que quiero contar con el ejercicio mismo. La motricidad, aprendiendo desde la motricidad y no tanto de un cálculo abstracto de pensamiento, de reflexión, que es una herramienta, pero no es la única, ni siquiera sería, a mi modo de ver, la más indicada para trabajar sobre la motricidad. Entender que trabajamos sobre el aprendizaje de la acción en situación. ¿Cómo hacemos eso? Porque eso sería una posibilidad directa de mejora de nuestra intervención. Y entender que podemos entrenar y enseñar no solamente con la idea de mejorar una acción en sí misma, la repetición de un gesto, lanzo, tiro, salto, pateo, sino capacitar a ese deportista o a esa persona en particular sobre generar aprendizaje sobre detectar posibilidades de acción. Cambia el importante. Es más enriquecedor, ¿sí? En deportes de alto cambio contextual o no. Deporte más tradicional también. Avanzo un poquito para no quedarme, ya quiero ir terminando, creo, con el tiempo que me han dicho la gente de la organización. Y decimos, para mejorar esto hay que entender algunas claves. Primero, hay que no confundir complejo con difícil o complicado. Esto hay que profundizar mucho, pero les propongo que este entendimiento de lo complejo, el movimiento humano como complejo, aún el que parezca simple, mover un dedo parece muy simple, pero lo complejo no tiene que ver con esto si es difícil o simple. Lo complejo es, un sistema complejo es un conjunto de partes o dimensiones que interactúan entre sí íntimamente, produciendo un todo que supera esa suma de partes. Para mover este dedo hay que articular músculo, hueso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso. Y esto que parecía tan fácil, que es fácil, es simple, puede ser entendido como complejo. Lo complejo no es solamente eso que pasa en un deporte colectivo. El movimiento sí es complejo. Y ahí tenemos algunos parámetros, cómo podemos pensar desde la planificación una articulación eficiente. Entendiendo la diferencia entre complejo y complicado. Porque nosotros en educación física, sobre todo en Latinoamérica, por lo que estoy viendo, en Argentina seguro, nos enseñaron que siempre había que encaminar un proceso de aprendizaje motor de lo simple a lo complejo. Y ahora estamos diciendo, toda acción humana es complejo, porque complejo no es complicado. Entonces la propuesta es, ¿a qué llevó esto de enseñar un acto motor de lo simple a lo complejo? A que muchas veces como entrenadores o profes dividamos un gesto para enseñarlo en su conjunto. ¿Por qué? Porque lo simplificamos, lo rompíamos, lo fraccionamos, lo hacíamos partecitas que debían sumarse para luego manifestarse como motricidad global. Ahora, nosotros decimos, esto sería mucho más efectivo con una planificación que entienda que siempre hay una complejidad implícita en cualquier accionar humano y podríamos proponer otra forma de trabajo. Si siempre nos enfrentamos con sistemas complejos, miren, los sistemas complejos se autoorganizan, son más amplios, pero les voy a dejar la idea. ¿Un conjunto de neuronas es un sistema complejo? Sí, es un conjunto de partes en íntima interacción que produce un todo más importante que la suma de las partes. ¿El cerebro humano es un sistema complejo? Sí, dinámico, que cambia. Conjunto de partes, interacción, que produce algo más complejo. El movimiento es un sistema complejo, podríamos decir que el organismo produce un movimiento como sistema complejo. ¿Un partido de fútbol es un sistema complejo? Y sí, un conjunto de partes, dos equipos, que tienen subpartes, que son los jugadores, que interactúan entre sí, de manera cooperativa o competitiva. ¿Un equipo es un sistema complejo? También. ¿Es dinámico? Sí. ¿Una persona? También. Fíjense con todos los sistemas complejos que trabajamos en este fenómeno motor. Entonces, ¿el entrenador qué es para esta visión? Un gran diseñador o facilitador de que ese sistema complejo encuentre las soluciones. Y no solamente el entrenador diciendo la solución de antemano. Acá entra un concepto fundamental para este tipo de pensamiento de planificación, que es el concepto de autonomía. Autonomía de resolución.
de la persona, del equipo, del sistema. Una propuesta para todo esto de planificación es secuenciar actividades y ejercicios de una manera inteligente. Con todo esto que recorrimos de la neurobiología, darle un sentido, y nosotros proponemos este tipo de trabajo como eje fundamental de toda la articulación, que es un tipo de eslabonar o secuenciar, puede ser una sesión de entrenamiento o un momento de la sesión de entrenamiento, con esta lógica todo parte todo. ¿Qué es la lógica de todo parte todo? Es cambiar esto del trabajo fragmentario para llegar a un objetivo global y poner, antes que nada, una globalidad bastante marcada, vamos a ser bastante, voy a decirlo así, bastante radical, que ese momento de inicio de la secuenciación de ejercicios se parezca mucho a la globalidad dentro de las posibilidades y empezar a pensar en este proceso todo parte todo como eje de cualquier trabajo que tenga que ver con el movimiento y el aprendizaje motor. Acá estamos viendo un gesto particular, que lo tomé al azar para dar un ejemplo de esta propuesta. En fútbol, ¿qué sería? Bueno, si nos tenemos que adentrar en una sesión de entrenamiento que nos ubique en toda esa globalidad del jugar, vamos a poner un ejercicio grande, amplio, parecido al juego al inicio. Proponemos este tipo de sesión para intentar buscar y exprimir nuestras posibilidades de trabajo. En vez de hacer partecita por partecita, esta idea de lo simple y lo complejo, decimos lo complejo de entrada. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Nos da otras oportunidades a los entrenadores. Es trabajar la complejidad, el entrenamiento de esa motricidad, el entrenamiento de esa toma de decisión en un contexto ecológico, como suele decirse desde esta mirada sistémica. Entonces, aquello que generalmente hacíamos al final, que era algo parecido al jugar, parecido a lo competitivo, proponerlo con algunas variaciones, por eso está en blanco y negro, al principio. ¿Qué pasa a nivel neurobiológico? Bueno, buscaríamos con este primer ejercicio una activación global de todo ese conocimiento condensado en esas redes, una activación muy general, para luego ir a trabajar sobre las partes, sobre el componente más particular, puede ser sectorizado, o fraccionado, o analítico, o como aquí vemos, con un juego reducido. El segundo momento de esta secuencia plantea ir sobre las partes a poner el foco. Y la tercera es proponer una integración final enriquecida, o nosotros decimos jerarquizada, porque intentaremos que sea mejor a este inicio de la sesión. Entonces vimos dos ejemplos, uno que tiene que ver con el trabajo de un gesto en particular, y acá otro ejemplo con lo que tiene que ver más que nada con el entrenamiento de un deporte colectivo. Y acá llegamos al final. Esta es la idea de proponer, a modo de trasvasar esta evidencia más neurobiológica y científica a una propuesta práctica de desarrollo de una planificación efectiva. Como les dije, somos de la ciudad de Rosario, mi nombre es Sebastián Di Costa, soy entrenador y busco que las neurociencias mejoren nuestra práctica deportiva todos los días, sin pensar que esto es un plato volador que viene de afuera, o que esto tiene que ver con comprar una tecnología que sale muy cara, que no disponemos, sino pienso que lo mejor que puedo hacer es tratar de vincular los estudios de neurobiología, todas estas dinámicas que recorrimos, con esa diaria de lo que tenemos enfrente todos los días. Muchas gracias, les dejo mis redes, ese es nuestro grupo, estamos en Facebook para los que quieran seguirnos, en Instagram también, si nos buscan por el nombre o por mi nombre en particular, y quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias al licenciado Sebastián Di Costa por su presentación y por compartirnos tan importantes conocimientos. Tenemos muchos comentarios muy positivos, don Sebastián, sobre su ponencia. Es un tema realmente muy interesante, muy amplio también, ¿verdad? Podríamos hablar muchísimas horas sobre este tema tan interesante y que es tan apasionante. Parte de lo que nosotros como educadores físicos debemos de ir poniendo en práctica en todo momento. Así que de verdad, muchísimas gracias. Por acá tenemos una consulta, don Sebastián. Dice, Sí, las sesiones de neuroentrenamiento, ¿cómo sería su carga? ¿Frecuencia semanal, intensidad, volumen? bueno, para lo que sería, entre comillas, neuroentrenamiento, lo que yo le fui contando es pensar en entrenamiento más allá de lo neuro como complementario
algunas cosas que se pueden hacer complementarias, habría que ver el momento, la edad, el deporte y demás, pero yo traté de hacer hincapié bastante en que esto tiene bastante más que ver con lo que hacemos en la diaria, en todos los días, ¿no? Que ahí está la riqueza de esto. En hacer lo que hacemos todos los días, pensando cómo hacerlo más efectivamente. Bajar todo eso. Entonces, la idea del neuroentrenamiento sería como un algo que viene a complementar lo que hacemos, que está bien, está bueno, hay que analizarlo mucho, estudiarlo mucho, por ahí tiene bastante más de marketing que de fundamentación y evidencia lo que vemos hoy. Eso sería un tipo de marco de las neurociencias. En este caso nosotros decimos, bueno, pensá lo que vos hacés todos los días, desde acá a ver si lo podemos hacer mejor. Esto es la idea de la planificación consentida. Entonces, no hay una fórmula con respecto a esto lo que preguntaba la colega. Gracias, don Pero, Sebastián. Leo. También tenemos comentarios por acá de Steven Andrés, dice muchas gracias por la presentación. Sebastián Verde dice muchas gracias, excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy enriquecedor. Sin duda alguna, don Sebastián, este ha sido un tema realmente enriquecedor para todos nosotros, ¿verdad? Sobre estas tendencias de la neurociencias. Muchísimas gracias nuevamente al licenciado Sebastián Di Costa por su presentación de parte de la comisión organizadora del tercer simposio y de la Universidad Florencio del Castillo. Le estaremos haciendo llegar, don Sebastián, un certificado de agradecimiento como ponente en este nuestro magno evento. Muchísimas gracias, don Sebastián. Aquí tengo otra consulta. Perdone que ya lo estaba despidiendo aquí. No, no, todo bien, no hay problema. Dice, ¿qué tal en personas con problemas patológicas, diabetes a nivel de neuroentrenamiento? Bueno, interesante, ¿eh? Interesante porque ahí hay una parte interesante para pensar. Todo esto que yo decía, neuroentrenamiento como complementario o neuroentrenamiento en lo que hacemos en la diaria, sí me parece interesante algunas propuestas para motivar a este tipo de personas, ¿no? Que le cuesta moverse, que tiene una historia más sedentaria. Entonces, por ahí nosotros con estas estimulaciones, con algunos estímulos de actividades diferentes a lo que generalmente es un entrenamiento motor, podemos generar que esa persona se mueva más, que genere un hábito de movimiento, por esto del disfrute, ¿no? Entonces ahí me parece que sí entra esta idea de trabajar con algunas de lo que vemos hoy como neuroentrenamiento alejado de la especificidad del trabajo del profesional. Me parece que para enganchar a la persona, para que venga con otro ánimo, para que genere un hábito motor, en esos casos me parece muy interesante. Pero no es porque ese estímulo vaya a generar un algo en la motricidad, sino porque genera las ganas de hacer más que en algo que por ahí es ir al gimnasio o correr o hacer algo más estereotipado. Perfecto, don Sebastián. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a ver si por acá tenemos más consultas. Sí, Permítame observar. Sí, eso va pasando porque le va a ir cayendo un poco las ideas con el tiempo, por eso puede suceder aquí. Inclusive háganlo después por redes porque encantado contestaremos a lo que vaya surgiendo dentro de un tiempo, un rato. perfecto. Sí, por acá tenemos, vamos a ver, creo que hay otra consulta. Dice, las experiencias ya vividas serían principalmente factor a la hora de la toma de decisiones, nos dice Gabriela Duarte. Totalmente. De la mirada que mires, viste que dijimos hay diferentes miradas para estudiar la toma de decisión, la experiencia vivida va a ser determinante. Por eso tiene que ser una experiencia vivida en entrenamiento de calidad, sí, que estamos hablando de... Y en la vida cotidiana también, ¿no? Porque si nos movemos bien y hacemos deporte salud, ahí también hay una decisión de decir voy a caminar, ¿no? Y empezar a moverse, ¿no? Hay un impulso que viene de ese lado. Ahora, lo que va a cambiar, sí, ahí al colega o la colega, es la mirada en cuanto a qué es la experiencia. Por un lado va a ser una cuestión de entrenamiento de memorias. Yo entreno mi memoria a largo plazo y mi experiencia de vida queda ahí. Y por el otro lado va a ser abrir una posibilidad de acción como experiencia en sí misma. Más esto de guardar como la computadora, ¿no? ¿Viste? Por eso decíamos la metáfora del computador. Del otro lado va a ser
qué nos encontramos con un entorno determinado en un momento determinado y qué gatilla la acción. Son diferentes, pero la experiencia, evidentemente, es un rango que nadie obvia.